Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema ¿Por qué fallan los gobiernos humanos? Hoy es domingo 10 de julio de este año en curso 2016. Sean todos más que bienvenidos, sean todas más que bienvenidas. Millones de matatadas, de abrazos fraternos repartidos para todos ustedes en cualquiera que sea el punto de este globo terráqueo en donde usted esté conectado a esta gigantesca red nacional e internacional de comunicaciones que llamamos Radio Cadena Mi Gente. Vaya para todos ustedes bendiciones sobreabundantes de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Les saluda a su hermano y amigo William Osmar Chamagua, y si usted nos está escuchando a través de la señal abierta de Radio Cadena Mi Gente en el AM 700, sea más que bienvenido y sea más que bendecido. Si nos está escuchando de igual manera a través de la web en el www.migenteinforma.org o a través de una llamada desde su teléfono celular o desde su teléfono fijo en los Estados Unidos, 9.5 millones de millas cuadradas que comprenden este territorio, y 10 millones, de millas cuadradas que comprenden también el territorio canadiense. Vayan para todos ustedes muchos saludos y bendiciones. Recuerden que también pueden escuchar a Radio Cadena Mi Gente llamando al 712-432-6898, opción número 1. Desde los Estados Unidos, esa es una llamada gratuita. Fuera de los Estados Unidos, incluyendo a Canadá, es una llamada que le tiene costos de larga distancia, pero dentro de los Estados Unidos es una llamada gratuita. Así es que sean bienvenidos toda esta gigantesca familia de Radio Cadena Mi Gente. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema ¿por qué fallan los gobiernos humanos? ¿Por qué fallan los gobiernos humanos? Ustedes saben que a lo largo de la historia los gobiernos humanos han fallado. El día de hoy trataremos de investigar, de aprender, de compartir sobre algunas de las razones por las cuales los gobiernos humanos fallan. Es obvio que en un pensamiento, en un mensaje, no podemos disertar sobre todas las razones que están involucradas en el fallo de los gobiernos humanos, pero vamos a tocar algunas de ellas que ciertamente son más que importantes. Gracias a nuestros hermanos en cabina, a nuestro hermano Miguel Ángel, gracias a nuestro hermano David Parras, gracias a nuestro hermano Rodrigo, siempre en horas de la tarde, por el arduo trabajo, por el compromiso, por el apoyo en ayudarnos a sobrellevar la carga que representa y el trabajo que representa también el servir a todos ustedes a través de este medio que llamamos Radio Cadena Mi Gente. Muchísimas gracias a todo el colectivo que día con día se faja para que este medio también se mantenga al aire. Gracias a todos ustedes, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras en los diferentes comités de apoyo. Gracias a todos ustedes en los comités de apoyo a nivel internacional y también a nivel nacional. Gracias a todos ustedes que de forma personal también no menguan en el apoyo económico, financiero, para ayudarnos a sobrellevar los costos financieros que representa el mantener al aire a Radio Cadena Mi Gente. Ciertamente hemos estado con algunas dificultades en las últimas semanas debido precisamente a la no liquidez económica que padece
y que de forma permanente ha sufrido Radio Cadena Mi Gente por las razones ya establecidas, por las razones que todos nosotros conocemos. Radio Cadena Mi Gente, al escoger darle voz a quienes antes no tenían voz, se convierte en un peligro para el sistema, para el establecimiento, y entonces aquellas mentes pequeñitas, aquellas mentes egoístas y por qué no decirlo retrógradas, acuden siempre a lo más bajo, a lo más destructivo, para callar todas aquellas voces que no están de acuerdo con la manera como se hacen las cosas o como ellos deciden o definen las cosas. Y Radio Cadena Mi Gente es eso. Radio Cadena Mi Gente representa un espacio de comunicación al servicio de nuestra población salvadoreña, que es subversivo. Es un espacio de comunicación subversivo porque subvierte el orden que ha querido ser establecido por aquellos que no desean que la población salvadoreña progrese, que alcance su libertad, que aprenda a practicar la violencia de la verdad y la violencia del amor, que se convierta en un pueblo de fe capaz de hacer y de construir y de reconstruir su propio presente y su propio futuro. Así es que contra todo viento y marea y contra todo pronóstico, un día más, a Dios el Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sea dada la gloria, la honra y el honor, porque en el análisis final, Él es el único que hace posible todas las cosas. Muchos saludos a nuestros hermanos contertulios, nuestro hermano doctor Jorge Martínez y nuestro hermano doctor también Arturo Flores. Saludos y bendiciones a sus familias. Gracias por siempre compartir la palabra y el conocimiento. Gracias por no cansarse de caminar este camino que ciertamente está lleno de espinas, ciertamente está lleno de minas y que en algunos momentos parece ser imposible de transitar y que sin embargo no es así. Lo que es imposible para el hombre es ciertamente posible para Dios. Usted y yo sabemos que en El Salvador existen 160 millonarios que acumulan una riqueza conjunta de alrededor de 21,000 millones de dólares. 21,000 millones de dólares distribuidos entre 160 multimillonarios en El Salvador es el equivalente al 87% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y una de las preguntas que nosotros podemos hacernos al respecto es: ¿será que pagan impuestos estos 160 millonarios al Estado salvadoreño sobre estos 21,000 millones de dólares que en conjunto acumulan? ¿Será que pagan impuestos? Y si no pagan impuestos, ¿por qué no va el Estado salvadoreño en busca de esos impuestos? ¿Y por qué escoge el gobierno salvadoreño continuar vacunando y continuar esquilando a aquellos que menos tienen? El pueblo salvadoreño, la comunidad pobre de salvadoreños que anda por ahí en el 95% de la población. Por supuesto que existen diferentes niveles de pobreza y eso algunos de ustedes a lo mejor querrán debatirlo, pero en términos generales el 95% de la población salvadoreña subsiste con el 5% de la riqueza nacional y el 5% de la población salvadoreña subsiste con el 95% de la riqueza de nuestro país. Y eso, está de más decirlo, es completamente injusto. Entonces, ¿por qué fallan los gobiernos humanos? En primer lugar, tenemos que señalar que a través de su palabra divina, Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, ha profetizado que en los postreros días, es decir, hablando de estos tiempos en los cuales a nosotros nos ha tocado vivir,
En los postreros días los gobiernos humanos llegarán a su fin y el Dios de los cielos establecerá por un periodo de 1000 años acá en la tierra su gobierno celestial, divino y perfecto sobre la faz de la tierra. Y la razón de esto es muy sencilla. Y es porque a través de toda la historia los gobiernos humanos han demostrado ser incapaces de gobernarse a ellos mismos. Los seres humanos hemos fallado vez tras vez el autogobernarnos y eso, o de eso seguimos siendo testigos hasta el día de hoy. En la introducción a la visión del profeta Daniel, en los capítulos 11 y 12 del libro que lleva su nombre, el ángel del Señor de los cielos declara al profeta que el contenido de la revelación, es decir, de la profecía escrita o dada al profeta Daniel, tiene que ver con los últimos días. Allí en Daniel 10, en el verso 14. De hecho, también en Daniel 12, el ángel del Señor le recuerda a Daniel que no debe de preocuparse por tratar de entender aquella profecía, porque Daniel se queda con la duda y dice, Señor, ¿qué es esto? No entiendo, ¿qué significan estas cosas? Y el ángel del Señor le dice al profeta Daniel que no se preocupe, que cierre las profecías de aquel libro, porque aquellas profecías, valga la redundancia, han sido dadas para la generación que viva en los tiempos del fin, es decir, para nosotros. Entonces, en la Biblia, cuando se habla sobre los últimos días, esa expresión de los últimos días es en referencia o describe los tiempos justo antes y justo después del establecimiento del reino de Dios sobre la faz de la tierra, en el regreso, por supuesto, del Señor Jesucristo a este mundo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 2, y en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 4, la expresión últimos días se refiere a aquellos tiempos en los que el gobierno o el reino de Dios será establecido en Jerusalén y en todas las naciones de la tierra. El profeta Isaías en el capítulo 2 y el verso 4 nos dice, no se alistarán más para la guerra, no se alistarán para la guerra nunca más. Es decir, que nos habla de un estado de cosas que evidentemente aún no ha sucedido. En Deuteronomio capítulo 4 y verso 30, los últimos días son los tiempos de una calamidad definitiva que vendrá al pueblo de Israel y que llevará a aquel pueblo al final a su propio arrepentimiento y al establecimiento del reino de Dios acá en la tierra. Hablar del reino de Dios es hablar del gobierno de Dios en la tierra. ¿Y por qué al final el Señor Dios va a establecer su reino acá en la tierra? Sencillo, simple y sencillamente porque los gobiernos humanos han fracasado. Han demostrado ser incapaces. No solamente el gobierno de El Salvador es un gobierno o ha sido históricamente un gobierno incapaz. No solamente los gobiernos de Latinoamérica, los gobiernos europeos han sido incapaces, los gobiernos norteamericanos han sido incapaces, los gobiernos africanos han sido incapaces, los gobiernos de los imperios que han existido a lo largo de la historia, el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano, el imperio estadounidense, absolutamente todos han sido incapaces y lo continúan demostrando hasta el día de hoy. Al final, el Señor Dios vendrá junto con sus ángeles y con su nueva ciudad y establecerá acá en la tierra aquel gobierno perfecto que aún en lo que respecta con nosotros se encuentra en nuestro futuro. Comencemos entonces haciéndonos algunas preguntas en relación a los gobiernos humanos. ¿Por qué los políticos son incapaces de cumplir lo que prometen?
¿Por qué mienten tanto? ¿Por qué tanta incapacidad para gobernar? ¿Por qué los gobiernos humanos cometen tanto chanchullo? ¿Por qué practican tanta corrupción? ¿Por qué las instituciones del Estado parecen estar fuera de control? Iniciemos diciendo que El Salvador no es el único país en el mundo que tiene esta problemática. La historia demuestra que todos los países y que todos los imperios de todas las ideologías, de una o de otra manera, han fracasado. Ahora mismo, dos de los peores candidatos en la historia de Estados Unidos se están disputando la presidencia de este país. Y cuando digo peores, estoy diciendo deshonestos, mentirosos, vulgares, corruptos, que a base de engaños y huecos en la legislación de este país se han enriquecido. Entonces, una de ellas será presidente y tomará posesión en el mes de enero del próximo año 2017. El Salvador no es el único país que tiene esta problemática que hoy sufrimos, pero es el único país al que los salvadoreños deberían de preocuparse por arreglar, por reconstruir y por retomar las riendas del poder y del Estado. Pero ¿y entonces qué se necesita para lograr esto? Para que la población salvadoreña tenga éxito, para que el país triunfe, para construir un gobierno correcto, honesto, decente, ético, responsable. ¿Qué es lo que se necesita para construir un mejor país lleno de justicia social, con oportunidades para todos y en donde la culebra no solamente muerda al de abajo o al descalzo, pero que si va a morder a alguien, que sea pareja con todos? Existe hoy mucha gente en el mundo que piensa que el imperio estadounidense está en declive. Pero usted y yo sabemos que aunque el imperio estadounidense llegara a su final, otro imperio tendría que venir en el lugar de este. En caso que algo así sucediere, para el ejemplo, supongamos, ¿qué tipo de imperio tomaría su lugar? ¿Tomaría su lugar un nuevo imperio chino, o un nuevo imperio europeo, o un nuevo imperio africano, o un imperio árabe para resolver los problemas globales? Si las Naciones Unidas crearan un gobierno mundial, cosa que la Biblia profetiza tomará lugar en el futuro, ¿cree usted que este gobierno traería la paz y la prosperidad para todos en el planeta? La Biblia habla de que ese gobierno mundial va a ser creado, y la Biblia menciona también que en ese gobierno mundial se hablará de paz, paz, pero cuando digan paz, paz, profetiza la palabra de Dios, entonces vendrá destrucción repentina. La respuesta entonces es por supuesto que no. Ningún gobierno humano puede traer paz a los hombres. Y esto es porque los gobiernos humanos están intrínsecamente atados al pecado, amarrados a la maldad, esclavos de la carnalidad humana, de los pensamientos y de los sentimientos más bajos. Pero pregunto, en un nivel más personal, ¿por qué los políticos prometen una utopía cada vez que van a buscar el voto de los ciudadanos, pero son incapaces de siempre cumplir con aquello que prometen? La historia demuestra que todos los países, que todos los imperios en la mayor parte de la historia han fracasado. No se necesita mucho tiempo antes de que un nuevo alcalde llegue al poder, o un nuevo gobernador, o un nuevo presidente, o un nuevo primer ministro, o nuevos ministros, o nuevas autoridades, con una nueva plataforma política. Los nuevos progresistas o los nuevos conservadores, incluso los nuevos dictadores también fallan. Todo el mundo
como dice un dicho por ahí, siempre está prometiendo más pollo en la olla, más carne en el espetón, el transporte más barato, una economía que será robustecida y que habrá igualdad para todos. La esperanza nace, el cambio viene, pero lo que sucede es que tan pronto el nuevo gobierno gana el poder, el pueblo vuelve a quedar una vez más en el abandono, una vez más descontento y una vez más comienza a sentir que su nuevo gobierno les ha defraudado, al igual que el antiguo gobierno. Hoy estamos viviendo este claro ejemplo. Al gobierno de Mauricio Funes se le tildó de haber sido el gobierno que mató y que enterró la esperanza. Al gobierno actual, el mismo alcalde de San Salvador le ha llamado Arena 2.0. Y la población, aquella que no es voto duro y no es partidaria, que es por lo menos el 60% de la ciudadanía salvadoreña y que de alguna manera ya se dio cuenta de la realidad, los tilda de traidores. ¿Por qué? Es que nunca los líderes políticos, ya sea en una democracia o en el socialismo o en el comunismo o en el totalitarismo o en el capitalismo salvaje neoliberal, parecen ser incapaces de cumplir las promesas que han hecho a sus pueblos, a sus naciones, a aquellos que les han apoyado para llegar al poder. ¿Por qué parece que todos los políticos se comprometen a cambiar las cosas solamente para luego convertirse en la eventual parte de la nueva burocracia? Y parece que con el tiempo todos hacen lo mismo con los gobiernos humanos. Dígame usted, ¿verdad que esto es así? Hoy, por ejemplo, se habla de una nueva oligarquía, se habla de una nueva burguesía, se habla de los nuevos ricos. ¿Por qué? Porque siempre todas las ideologías y la filosofía y las huecas sutilezas humanas, como les llama la palabra de Dios, siempre terminan en el fracaso. Veamos el ejemplo actual de El Salvador. El mismo alcalde de San Salvador, como les comentaba, ha llamado al actual gobierno del FMLN Arena 2.2. Muchísima de nuestra gente piensa que el FMLN es arena en esteroides y que las prácticas del gobierno actual no solamente siguen siendo las mismas de arena, sino que más bien las han robustecido y las han mejorado. De ahí que el señor alcalde les llame Arena 2.2. En mi opinión, los gobiernos humanos fracasan por una suma de errores. Errores que a la larga les terminan sacando del poder. Es por esto que se ha dicho que la política es el arte de ganar el poder. Es el arte de administrar el poder. Y es el arte de perder el poder. Pero de nuevo vuelvo a la misma pregunta. ¿Por qué fracasan los gobiernos humanos? Primero, fracasan porque los gobernantes gobiernan de espalda a la realidad. Porque ignoran y porque no se interesan en conocer la realidad colectiva. No se interesan en escuchar a los demás para informarse. Los gobernantes, una vez que llegan al poder, se meten a vivir en una burbuja de algodón en la cual solamente escuchan a los asesores de los asesores de los asesores que solamente les recomiendan despilfarrar los inexistentes recursos públicos y que cuando se acaban, la solución es tan sencilla como aumentar más y más impuestos de donde caiga. El FMLN durante su gobierno ha aumentado más de 20 impuestos. Y esto es solamente en los últimos 2 años. ¿Y todo por qué? Porque los gobernantes se meten a vivir en burbujas de algodón bien acolchonaditas, alejados a años luz de la gente a la cual gobiernan. Es irónico que los actuales gobernantes hayan perdido, si es que alguna vez lo tuvieron, el contacto con la población. Pero esa es una de las enfermedades que históricamente causan a los hombres las mieles del poder. Segundo,
Los gobiernos humanos fracasan porque tienen una concepción social, es decir, una mentalidad autocrática, monárquica, que solamente busca aprovecharse de sus cargos como seres metalizados, parasitarios. Solamente son como el asadón para adentro y solamente benefician a su gente más cercana, a sus familiares, a sus amigos, a sus compadres y comadres, a sus amantes en general. La famosa rueda de caballitos. Tercero, los gobiernos humanos fracasan porque no tienen visión de desarrollo, porque no solamente no les interesa el desarrollo, sino que además tienen incompetencia para plantear cambios reales y verdaderas reformas a las mismas leyes del país. No tienen la capacidad de ser transparentes, porque sus intereses y los intereses de aquellos que les rodean estarían en peligro. Si no, veamos el caso del reciente atropello en carretera al Puerto de la Libertad por un vehículo asignado a casa presidencial. La presidencia de la República misma se sigue negando a dar el nombre del funcionario que es posible haya venido borracho y que manejaba aquel vehículo que le quitó la vida a un ciudadano. Parecería que este gobierno no es un gobierno del FMLN. Esos son los chanchullos que hacía la gente de Arena cuando estaba en el poder. Pero es claro que hoy no está gobernando Arena en el gobierno central. Es el FMLN y es irónico y contradictorio que hagan lo mismo y que se desgasten de la misma manera que la derecha históricamente se desgastó. Eso también es abuso de poder. Es en realidad un delito. Según información pública, tal parece que Casa Presidencial compró la boca de la familia del fallecido con 6,000 miserables dólares. ¡Qué vergüenza para este gobierno! Esta es otra razón por la cual fallan los gobiernos humanos. Porque son indecentes, porque no tienen ética, porque son deshonestos, porque son vulgares, porque abusan del poder, porque no buscan el bienestar colectivo, porque llegan a hacer sus tamales, como en este caso, a la vista del público y les importa un pepino lo que la gente diga. Cuarto, los gobiernos humanos fracasan porque practican políticas erróneas o porque carecen de políticas de Estado. Con un gobierno que va a la deriva, sin rumbo, inventándose las cosas y amarrándose las cintas de los zapatos en el camino, con la rutina de siempre. Tal parece que solamente llegan a salir del mandado, el cual es llenarse sus propios bolsillos de dinero. Solamente tenemos 5 años, dicen, para llenar sus carretas y llevarlas con esa agua del Estado, que es el dinero público, a sus propios molinos. Quinto, los gobiernos humanos fracasan porque sus gestiones administrativas son improvisadas, no son ni chicha ni limonada. Nombran a ninis a altos cargos de la administración pública. Estos son los funcionarios que ni trabajan ni estudian la labor que se les ha encomendado. Son funcionarios ninis que relegan a los mejores técnicos y a los mejores conocedores de la materia de todas las instituciones públicas o del ámbito de gobierno por el simple hecho de ser familiares, amigos, compadres y amantes de quienes ostentan el poder. Entonces, los gobiernos humanos fracasan, entre otras razones, porque llegan al poder y al frente de las instituciones ponen a funcionarios ninis. Por todas estas y por muchas más razones fracasan los gobiernos humanos. Es por esto que, dado que la brecha entre las expectativas de la población de los gobernantes son altas y la incapacidad de los gobiernos de querer hacer bien las cosas son bajas,
Es entonces cuando se produce lo que ahora vivimos en El Salvador: insatisfacción, desencanto, cólera, desesperanza, violencia, corrupción, malversación crasa de los recursos del Estado. Es por esto que para que las cosas cambien, la población misma debe de aprender a elegir bien. Y una vez pasadas las votaciones, la población misma debe de siempre estar vigilante. No se trata solamente de elegir y de esperar lo que viene. Necesitamos una cultura que esté preñada con una democracia participativa y que todos estemos comprometidos con el desarrollo y el gobierno de nuestras instituciones y de nuestro país. Cada ámbito de gobierno, es decir, cada institución de gobierno, cada zona geográfica tiene determinadas condiciones que son objetivas, es decir, que no dependen de la voluntad de los gobernantes. Estas cosas no las puede cambiar ningún gobierno. Estas cosas son lo que son, como la noche y el día, como la luz y la oscuridad, como la vida y la muerte, como el cielo y el infierno. Entonces, ¿cuáles son las condiciones objetivas? Por ejemplo, se trata del estado de las carreteras cuando el nuevo gobierno llega. Se trata de la característica de los suelos, del tipo de suelo que nosotros tenemos en El Salvador, del clima con el cual contamos, de los precios internacionales, de las restricciones presupuestales, de los problemas principales que enfrenta el país y, lo más importante, de la fuerza de la costumbre de la población. Es decir, el nuevo gobernante o el gobernante debe de conocer la idiosincrasia de la gente a la cual va a gobernar, conocer el punto de entrada y el punto de salida de ella, o lo que llaman en el mundo de los negocios the hot button, es decir, el botón caliente, el botón rojo que tiene la población en donde apretar. Es deber de cualquier persona que llegue al gobierno, es deber de conocer en detalle y a profundidad la realidad de su pueblo al que va a gobernar. De lo contrario, no atacará de raíz a estos problemas e irá rumbo al fracaso. Cualquiera de nosotros en el pasado pudo haber dicho que nadie sería capaz de conocer la realidad del pueblo salvadoreño mejor que nuestro actual presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén. Y a decir verdad, es inexplicable para mí que el profesor Salvador Sánchez Serén parece hoy no conocer la realidad de su mismo pueblo. Ese pueblo en el cual él tiene sus raíces, ese pueblo en el cual él ha vivido toda su vida. Es inconcebible para mí que el idioma, el lenguaje, las palabras que el presidente habla y dice públicamente, y asumo que también en privado, no concuerden con la realidad de la gente a la que él gobierna. Entonces pregunto, ¿por qué el FMLN está teniendo tantos problemas con la sociedad salvadoreña? ¿Por qué la gente en el gobierno dice una cosa de la realidad y la población dice otra de su propia realidad? ¿Por qué parece que la gente en el gobierno habla en un idioma y la gente en el pueblo habla en otro? No hay entendimiento. ¿Por qué? Es sencillo. Porque la gente en el gobierno ha escogido no conocer. Es decir, ha escogido ignorar la realidad o las condiciones objetivas bajo las cuales vive y navega la mayor parte de la población salvadoreña. El 95% de la población salvadoreña no recibe los salarios que reciben los funcionarios públicos, no recibe los salarios que reciben los diputados. No recibe viáticos, no recibe prebendas, no tiene acceso a recursos públicos. Sobrevive un 40% de la población, a lo mejor con $1 al día, otro 20% con $2 al día y otro 20% a lo mejor con un poquito más.
Pero esa realidad de la mayor parte de la población salvadoreña es totalmente incongruente con la realidad de los políticos y de los funcionarios. Y es por eso que parece ser que no nos podemos entender, porque hablamos idiomas completamente diferentes. Es por esto que cuando el gobierno de un plumazo, de la noche a la mañana, aparece con una nueva ley ejecutiva dictando un aumento en el 13% al cobro de la energía eléctrica, este gobierno no entiende el enojo y la queja de la población y simplemente decide ignorarlo. Y decide pretender que la población está bien con esto. ¿Cómo va a estar de acuerdo la población para que se le obligue a pagar un 13% de impuestos encima de los que ya paga, de los otros 19 impuestos y más, a una organización como la CEL, que tuvo que pagar cientos de millones de dólares a compañías italianas y a compañías extranjeras para solventar las deudas que le fueron impuestos por contratos mal habidos? Todo mundo sabe que históricamente la CEL ha sido la caja chica de gobiernos corruptos, incluyendo el gobierno de Mauricio Funes. Y hoy este gobierno viene y le impone un 13% de impuestos a la población, precisamente para solventar las deudas y los hoyos financieros que la CEL tiene. Eso no tiene sentido. Es increíble que este gobierno no entienda que la gente no solamente está reclamando por ese 13% de aumento a la energía eléctrica, sino que también reclama porque la empresa privada usará esa nueva excusa para aumentarle otra vez a la canasta básica. Y como no hay control de precios en este gobierno, le aumentarán otro montón a los frijoles, y al arroz, y a la masa, y a los tamales, y a los tomates, y a los chiles verdes, y a las tortillas, y a todo. Entonces, como el gobierno desconoce las realidades objetivas de la población, toma decisiones a la loca, que le ponen el cuchillo en la garganta a la población y después se pregunta del por qué la gente está enojada y el por qué los insulta y el por qué no les respeta. Cuando aparece un comercial por ahí de una compañía de telefonía burlándose de su corrupción y de los asesores, la amenazan con censurarla y hasta con quitarle la concesión de su frecuencia. ¡Qué cosa más chistosa! Entonces, los gobiernos humanos fracasan porque escogen ignorar las realidades objetivas de la población a la cual gobiernan. Cada persona tiene una determinada concepción mental, social de su propia realidad. La Biblia dice que el origen de todos los males se encuentra en el amor al dinero y no a Dios. Estimo que muy pocas personas estarían en desacuerdo si digo que la mayor parte de los gobernantes son gente que no ama realmente a Dios, ni mucho menos conoce a Dios. Ahora, al decir que no aman a Dios, estamos también diciendo que no aman al prójimo porque carecen de principios, de ideales y de valores divinos y eternos que les cohibirán de gobernar con justicia y con sabiduría. Recuerden ustedes que el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Se ha dicho por ahí que existen los animal spirits, es decir, los espíritus animales en las personas. Pero en realidad quizás sería mejor decir que lo que existe son los animal brains, es decir, los cerebros animales o animal cerebrus, que son gente que solamente se dedica a cultivar su cuerpo y lo material y no su alma y su espíritu, que son gentes que se dejan llevar por sus placeres materiales o por sus bajas pasiones y no por ideales y principios y valores. Es por esto que nos encontramos con el hecho de que la mayor parte de quienes gobiernan los países del mundo son gente que no ama a Dios y que si utiliza a Dios lo hace solamente para conseguir más votos, que no aman al prójimo
porque son absolutistas, son déspotas, son prepotentes, son antidemocráticos, que llaman golpista a todos aquellos que no piensan como ellos y que están en desacuerdo con sus formas de conducir el Estado. Son soberbios y absolutistas. Es por eso que se rodean de aduladores, de sobalevas, de gente servil y rechazan a quienes de verdad quieren hacer bien las cosas. El absolutismo es la peor lacra de la sociedad, pues impide el desarrollo social e incluso el personal. El absolutismo bloquea el desarrollo, frena el progreso, llena de lacras la sociedad. Nuestros países latinoamericanos han vivido, la mayoría de ellos, históricamente bajo el absolutismo. Las grandes revoluciones, como la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, tuvieron éxito porque aquellos pueblos derrotaron el absolutismo. Se requieren gobernantes con respeto por las ideas ajenas. Se requieren gobernantes que respeten la pluralidad, que respeten la democracia, no como los gobernantes que tenemos hoy, que le echan la humo a una luchadora social cuya única arma era un rótulo de cartulina que decía no al aumento del 13% al cobro de la energía eléctrica. Eso les ofende, esa voz la quieren callar. ¿Cómo es eso posible? Todo gobernante debe de entender que solamente la libertad plena y la democracia total tienen la capacidad de abrir las puertas al desarrollo económico, político, educativo, social y espiritual de los pueblos. Mientras sigamos teniendo gobernantes que hacen negocios con sus mismas argollas, que dan licitaciones a sus mismas empresas que operan bajo prestanombres, a precios sobreevaluados y con gran demora en las obras, mientras esto siga pasando, difícilmente el país y su población saldrán adelante. La avaricia de los gobernantes les lleva a amarrar las obras en un círculo cerrado y ahí está parte del problema. Las licitaciones solamente se las dan a su círculo íntimo de amigos y de familiares y de prestanombres. Todo gobernante debe de ser visionario. Debería de ver más lejos, más amplio y más profundo, porque de otra manera se encuentra perdido, no sabrá hacia dónde va. Todo gobernante debería de tener visión de futuro, de largo plazo, y no ser cortoplacistas como lo son los gobiernos de El Salvador. Claro, a un absolutista, autoritario, no le interesa nada de eso, porque solamente ven el gobierno como el negocio de sus vidas. Se enamoran tanto del poder y del dinero que pierden la noción del tiempo y del espacio. Se desubican y creen que el gobierno lo tendrán para siempre porque ellos lo pueden todo. El desarrollo es una ley realmente natural. Todo existe para moverse y para desarrollarse. Estos son parte de los talentos que los visionarios tienen. Ellos identifican los grandes problemas para solucionarlos, porque están convencidos de que para los grandes problemas existen las grandes soluciones. La mayoría de los gobernantes tienen solamente interés económico y se dedican a sembrar fierro y cemento, porque allí está el negocio. El desarrollo es mucho más que eso. Por ejemplo, ¿por qué no se desarrolla la educación? ¿Por qué no se desarrolla la salud? ¿Por qué no se trata de mejorar sustancialmente la calidad de la educación y de los servicios de salud? ¿Por qué no se busca mejorar el capital humano? Hablo de profesores, de personal docente, de personal de la salud, de médicos, de enfermeras, etcétera, con un mejor equipamiento. ¿Por qué no se educan a los padres de familia y a los pacientes para que cooperen? En la agricultura, ¿por qué no se trata y no se busca la manera de dinamizar la producción agraria y mejorar los ingresos de los agricultores con proyectos productivos que comprendan, por supuesto, carreteras o el manejo tecnológico, estudios de rentabilidad, créditos, educación, asociatividad?
Los gobernantes deberían de tener visión de desarrollo, porque tener visión de desarrollo no solamente se trata de hablar del tema o de los temas, sino de trabajar con fines y con objetivos claros, con programas mínimos, pero que sean progresivos y visionarios. Para que estas cosas sean posibles, es necesario hacer alianzas, coaliciones, que busquen un acuerdo nacional y un acuerdo regional. Todos los países que se han desarrollado han buscado estas alianzas, estas coaliciones. Ahí tiene usted el ejemplo de la revolución de 1688 en Inglaterra, o de la independencia de los Estados Unidos en 1776, o de la Revolución Francesa en 1789. Ninguna de esas revoluciones hubiesen sido posibles sin una visión de desarrollo, sin una política de alianzas. En una campaña electoral como las que se dan en El Salvador, que se basan en insultos, en calumnia, en agresiones y en millones de dólares, nunca gana el mejor, sino siempre gana el peor. Necesitamos campañas democráticas basadas en ideas, basadas en propuestas, basadas en programas que traigan beneficio y progreso al país, a la nación, a su población. Entonces, ciertamente las políticas de Estado corresponden estrictamente a los gobernantes, mientras que la gestión corresponde a los ejecutivos, es decir, a los funcionarios. Las políticas son los grandes lineamientos, los grandes objetivos que trazan aquellos que están en autoridad. Si no hay políticas, no se sabe a dónde va el gobierno. Y el gobierno se convierte en prisionero de sus propias circunstancias y de la rutina burocrática. Un buen gobernante debe de tener un buen plan de gobierno que sea claro, que sea preciso, que sea sencillo. Estas políticas deben de incluir las medidas que se van a tomar, los medios que se van a utilizar para ejecutar aquellas políticas y para alcanzar los grandes objetivos. Pero también debe de tener las estrategias de cómo hacerlos viables. Un gobernante sin ideas, sin principios, genera y cava su propio hoyo en la historia del pueblo al cual gobierna de forma temporal. Y cuando hace mal las cosas, como han sido todos los gobiernos anteriores, terminan, por supuesto, en el basurero de la historia de su respectivo país. Es por esto que ni la visión de desarrollo ni las políticas funcionan si existe desconocimiento en la gestión administrativa, si no existe un sólido equipo técnico lleno de conocimiento, de visión, de fuerza, de compromiso, de honestidad, de ética. Este equipo debería de formular el plan de desarrollo del país. Debería de formar los lineamientos y debería de trazarlos y de ser autorizados por la autoridad misma. Es por esto que les insisto, es fundamental que cualquier gobierno cuente con cuadros de gente profesional, de gente técnica, que no solamente sea honesta, decente, pero que también sea ética y eficiente. Solamente con equipos sólidos de gobierno, trabajando en el gobierno, se puede garantizar una gestión técnica seria, con instrumentos, con indicadores verdaderos de gestión de gobierno. De lo contrario, el fracaso se hace inevitable. Esa es una de las razones por las cuales el actual gobierno del FMLN parece estar yendo inevitablemente al fracaso, porque no quieren prestar atención, porque se han alejado de la población, porque actúan de una forma incongruente con la historia que ellos mismos tienen. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales
Como vuelvo y repito, este gobierno actual está en jabón, porque tiene en su equipo de gobierno a mucha gente que no debería de estar ahí. Gente que ha sido puesta de dedo o cuya única calificación es ser fiel al máximo al líder del gobierno o ser amante de algún funcionario público o de alguno de los dueños del partido político. El Salvador está ahora mismo lleno de todo tipo de movimientos sociales que están en crecimiento y que cada vez más reclaman. Todo eso se debe a que las instituciones de gobierno, incluidos los partidos políticos o la partidocracia, están fallando. Cuando los ciudadanos inconformes y que realizan actividades públicas no se acercan a los partidos políticos ni a las instituciones de gobierno para que les hagan caso, es porque los partidos políticos no han sabido relacionarse con la sociedad. Porque no han sabido hacer como propios o hacer suyos los reclamos de la gente, o que simplemente se han alejado de la población, o porque han escogido seguir y proteger solamente los intereses de sus propias burocracias o de sus propias cúpulas, de sus propios partidos políticos. Los ciudadanos reclaman porque las instituciones de gobierno son muy poco sensibles y porque son ineficientes para atender a la sociedad como lo demandan las leyes de la República. Entonces, si fallan las instituciones partidarias y las instituciones gubernamentales, es lógico que la sociedad busque nuevas formas de participación, incluso ilegales, como lo es la desobediencia civil, que es en sí misma ética y legítima cuando el gobierno ha fracasado, porque está protegida por diversas declaraciones de derechos humanos y los ciudadanos mismos están suscritos a ellos en cualquier país que se precie de ser democrático. La misma Constitución de nuestra República explícitamente dice que la sociedad tiene derecho, el pueblo tiene derecho a la insurrección. Todo esto trae como consecuencia que los movimientos u organizaciones alternativas que existen al margen del régimen institucional sientan como consecuencia natural la orfandad legal, la orfandad política, la orfandad económica, etcétera, 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 en que vive la mayoría de la población salvadoreña, que se siente desatendida en sus necesidades primarias, pese a que están a la vista su pobreza creciente y la obscena riqueza de unos cuantos, como es el caso de El Salvador y de muchos otros países. ¿O es que acaso no es responsabilidad de los gobiernos dar seguridad a su ciudadanía y propiciar mediante políticas económicas y fiscales una vida digna a los ciudadanos? ¿Es que acaso no es responsabilidad de los gobiernos velar por el cumplimiento de las leyes para todos, ya sean ricos o pobres, influyentes o pobres y sin oportunidades? Claro que son sus responsabilidades y así están contempladas en la legislación salvadoreña, pero no se hace, por lo que puede decirse que no solamente se está fallando en el gobierno, sino que el mismo sistema de representación política existente, por estas mismas razones, no funciona, y de ahí la protesta social tiene carta de legitimidad y debe de ser escuchada y debe de ser atendida. La democracia supone entonces que los ciudadanos tenemos derecho a participar en la toma de decisiones públicas. Y si se cierran los canales institucionales para ejercerlo, lógico es que se haga al margen de esos canales. La ausencia de partidos que auspicien la participación de la sociedad agrava, por supuesto, el problema. Y por lo mismo,
pierden credibilidad. Y de aquí que los partidos políticos y el gobierno mismo se encuentran en crisis. Si amplios sectores de la población le han perdido la confianza a los partidos políticos, no es porque estos sean obsoletos o porque supuestos candidatos sin partido sean mejores, sino porque no han sabido ni querido tomar en cuenta lo que la gente quiere y necesita. No han sabido identificarse con sus posibles votantes. Como bien saben sus dirigentes que, dado nuestro sistema electoral, no necesitan mayorías absolutas para ganar, sino solamente mayorías relativas de la población total, sea esta grande o pequeña. No se han preocupado por convencer y seducir a esas mayorías crecientemente desengañadas de la política como se hace y no como debía o debería de hacerse. Más bien aprovechan la ignorancia de muchos y peor aún su pobreza para obtener su voto de mil maneras normalmente llamadas clientelares. Es por eso que hasta el día de hoy, en estos últimos tiempos, los gobiernos tanto de Arena como del FMLN han llegado al poder básicamente con el 20% de la población, porque no cuentan con el voto de las mayorías que no se suscriben a sus ideologías o a sus pensamientos o a sus malas formas de hacer las cosas, porque son ellos mismos quienes escogen excluir a las mayorías de las políticas de Estado, escogen excluir a la mayor parte de la población de la toma de decisiones del país. Y eso es así, como vuelvo y lo repito, porque las cúpulas de los partidos políticos conocen muy bien el actual sistema electoral en el país y ellos saben que no necesitan mayorías absolutas para ganar y mantenerse en el poder, sino solamente mayorías relativas de la votación total. Es decir, que si un 10% de la población de El Salvador vota, ellos solo necesitan el 50% más uno de ese 10% que vote. Es por eso que el sistema electoral salvadoreño tiene que cambiarse. Y tiene que cambiarse para que favorezca a las mayorías en el país y no para que favorezca a las minorías en El Salvador. Ahora, lo grave de todo eso es que las personas que llegan al poder se creen esto y rehúsan percatarse de que su voto es producto de la necesidad y no de la razón y del convencimiento. Es producto de la coacción y no es producto de la libertad de los ciudadanos. No es de extrañarse entonces que la protesta social vaya en ascenso o que el crimen organizado obtenga provecho para aumentar sus filas con quienes no tienen ni ven alternativa en los marcos institucionales. Partidos y gobiernos, cada uno en su escala de competencia, deberían de ser conscientes de que la insatisfacción social es persistente, aunque por supuesto en nuestros tiempos todavía está desarticulada porque la población salvadoreña no afiliada a estos partidos políticos no logra aún organizarse. Y es por esto que los partidos políticos actuales fácilmente rebasan por su inactividad a la población no organizada. Entonces, cuando un régimen ha dejado de ser funcional a la sociedad, es lógico que esta sociedad busque otras maneras de participación y de exigencia. Estas maneras, aunque no le guste al poder, son un complemento de la democracia participativa que es a la que deberían de aspirar los ciudadanos conscientes de sus libertades y de sus derechos. No existe democracia alguna si se inhibe o si se reprime la disidencia como lo está haciendo este gobierno actual. En una verdadera democracia deben de buscarse consensos en la diferencia y no en el aplastamiento de los disensos. Vea usted el ejemplo
de Radio Cadena Mi Gente. Como el gobierno actual está en desacuerdo con Radio Cadena Mi Gente, o el partido oficial está en desacuerdo con Radio Cadena Mi Gente, entonces busca y ha buscado aplastar a Radio Cadena Mi Gente. Pero esa no es la forma democrática de hacer las cosas. Más allá de esto, el partido oficial, que hoy es el FMLN y mañana podría ser Arena o etcétera, cualquier otro partido político, el partido oficial debería de buscar consensos en medio de la diferencia que los ciudadanos tienen en el país y no tratar de aplastarlos y hacerles desaparecer. Recordemos que dos de los principios constitutivos de toda democracia son aquellos que llaman a proteger los derechos de las minorías sin violentar por ello el derecho de la mayoría o lo que se acepte como tal. Dicho de otra manera, ser mayoría no da derecho a aplastar a las minorías y ser minoría no da derecho a aplastar a las mayorías. La palabra de Dios, como ya de todos es conocido a estas alturas, toca todos los temas de una manera natural. Nos habla acerca de la perversión sexual, para darles a ustedes un ejemplo. En el capítulo 1 de Romanos, versos 22 en adelante. Algunos son temas tabúes que la gente no quiere tocar. Pero la palabra de Dios también nos habla de política. Es decir, nos habla de los reyes, de los gobernantes, de los presidentes. La palabra de Dios claramente nos dice que ellos han de dar cuenta a Dios por el desempeño de sus gobiernos. El profesor Salvador Sánchez Serén tendrá que dar cuentas a Dios tarde o temprano. Mauricio Funes, Elías Antonio Saca, Francisco Flores, Calderón Sol, Cristiani, Duarte, el general Romero, la Junta Revolucionaria, Arturo Armando Molina, Sánchez Hernández, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente los gobernantes de El Salvador, los gobernantes de Estados Unidos. Barack Obama, George Bush hijo, antes de él Bill Clinton, antes de él George Bush padre, antes de él Ronald Reagan, antes de él Jimmy Carter, antes de él Gerald Ford, antes de él Richard Nixon, antes de él John F. Kennedy, etcétera, etcétera. Todos los gobernantes del mundo tendrán que dar cuentas a Dios por la forma en cómo gobernaron. Entonces, es importante que nos detengamos en el camino, que analicemos, que definamos qué es lo que en realidad queremos. Ningún gobierno debe de ir a la deriva. Ningún gobierno debería de ir amarrándose las cintas de los zapatos en el camino, tal y como parece ser que el actual gobierno salvadoreño lo está haciendo. Termino compartiendo con ustedes un artículo que ha sido escrito y que ha sido publicado por Rodrigo Molina Rochac. Él lo ha titulado Receta para un movimiento político. Si todos sabemos que ninguna opción política nos está ofreciendo lo que nuestro país necesita, ¿qué características debería de tener un nuevo movimiento político para quebrar el estancamiento actual? No importa si se origina completamente ajeno a los partidos y movimientos políticos actuales, o como una nueva tendencia dentro de algo ya existente. Ni siquiera si resulta inclinarse más a la derecha o a la izquierda. Al final de cuentas, la mayoría de ciudadanos han dejado de identificarse con los bandos establecidos. A la gran mayoría de personas les une la frustración con las opciones políticas actuales y la preocupación sobre el futuro del país y de sus familias. Aquí un par de ideas sobre los principios centrales que deberían dar forma a un movimiento político moderno que pueda darle voz a una ciudadanía decepcionada, frustrada y justamente indignada. Tajantemente anticorrupción. Los partidos políticos se han vuelto, en el mejor de los casos, demasiado tolerantes, pero inclusive posibles cómplices directos de una descarada cultura de corrupción.
No se trata de casos particulares. La corrupción se ha institucionalizado en todos los aspectos de nuestro sistema político. Hasta quienes han tenido la intención de limpiar la política han considerado necesario hacer ojo pacho temporalmente de ciertas aberraciones mientras promueven sus cambios políticos. El problema es que esas aberraciones se han vuelto el centro del cálculo político en las entrañas de nuestro sistema. Un nuevo movimiento, si quiere verdaderamente promover un cambio real en nuestro país, debe denunciar la corrupción, venga de donde venga, no solo a conveniencia como hacen los actores de hoy. La corrupción es un cáncer que ha infectado a todos los colores y todas las banderas políticas y requiere de una batalla frontal y consistente. El movimiento debe de ser incluyente y progresista. La política de la exclusión, del conflicto y del odio es la política del pasado. En el pasado, el temor y el odio era una forma efectiva de cohesionar apoyos políticos. Pero esa política requiere de la ignorancia para seguir siendo exitosa. Estas tácticas, a las cuales recurren constantemente nuestros partidos políticos, son cada día más autodestructivas. Un nuevo movimiento debe de ser ante todo humanista, reconociendo al ser humano como el fin máximo de la política y no como una simple herramienta en la búsqueda del poder. Debe reconocer que todos somos seres humanos, sin distinciones, sin importar nuestras diferencias, y que todos debemos ser respetados como tales. Entender también que de la diversidad y la creatividad surge la innovación que promueve el desarrollo. Debe de ser realista y responsable. Las propuestas de la política actual, sean del color y sabor que sean, están llenas de falacias, fantasías y sencillamente mentiras. Estas son formuladas con objetivos electorales en mente y no en base a las realidades que enfrenta nuestro país. Un nuevo movimiento debe tratar a los ciudadanos con respeto, no como una bola de idiotas que no sabe distinguir entre la realidad que viven y las fantasías que los políticos venden. Debe estar dispuesto a decir las cosas como son, haciendo propuestas apegadas a la realidad y a la capacidad que un gobierno tiene realmente de solucionar las cosas. Debe, ante todo, renunciar a los populismos baratos a los cuales recurre la política actual. Debe de tener fe en el ser humano. Atado cercanamente al populismo del punto anterior, está el paternalismo de Estado, que ve a las personas, especialmente a los pobres, como niños incapaces de cuidarse a sí mismos y de tomar decisiones por su cuenta. Esta política recurre a las dádivas para subsidiar la pobreza, en vez de a políticas que verdaderamente empoderen a las personas a construir y a salir adelante. Un nuevo movimiento debe de estar fundamentado en la certeza que todos los seres humanos tienen la capacidad de salir adelante y ser verdaderos motores de progreso con tan solo ofrecerles las condiciones necesarias para lograrlo. No se trata de regalarles nada a las personas. Se trata de asegurar las condiciones para contar con una educación efectiva, para promover el ahorro y la inversión y para fomentar el trabajo, la creatividad y la innovación. Estos son 4 principios que fundamentan una nueva visión para la política. Pero ante todo, es esencial despojarnos de ese estúpido tribalismo que nos dicta que hemos de ser leales a una bandera antes que a las ideas que fundamentan nuestros principios y nuestras convicciones. No es necesario esperar que alguien más cree este movimiento. El movimiento somos todos nosotros. Lo que necesitamos es confiar más en nuestra capacidad de ser individuos influyentes, promover más claramente estas ideas y demandar que nuestros líderes se adapten a estas nuevas visiones o que se aparten del camino. Recuerden ustedes que todo aquel que no hace nada no debería de estorbar a aquel que lo está haciendo. Así es que
Amado y querido pueblo de El Salvador, allí están plasmadas algunas de las razones por las cuales los gobiernos humanos fracasan. Pero que también hay esperanza, porque nosotros como sociedad ciertamente podemos hacer la diferencia. En breves momentos venimos con líneas abiertas para que platiquemos. Tenemos el resto del día para hacerlo. Que la paz y el amor de Dios llene cada uno de sus corazones, de sus familias, de nuestros hogares, de nuestra querida patria pequeña, chiquita, y de nuestra querida patria también grande. En el nombre de Cristo Jesús, sea paz, bien, amor, sobriedad, solidaridad, justicia para todos. Amén, amén, amén.